Buenas tardes. Eh, el día de hoy vamos a ver estructuras de textos narrativos. Solo ahorita les presento la presentación. Yo creo que así mira, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a ver la estructura de textos narrativos. La estructura de textos narrativos es una narración, es una narración, es un encadenamiento de sucesos. Los hechos narrados están encadenados, relacionados y se van sucediendo de una forma más o menos lógica. La estructura del texto narrativo está compuesto de tres partes: situación inicial, situación final y reacción-acción. La situación inicial es el antes, la situación final es el después, y el texto narrativo tiene acontecimientos iniciales, la reacción y acción y la parte de la solución. Los acontecimientos iniciales, introducción o planteamiento, se sitúan en un tiempo y lugar determinado, se introducen los personajes, se los presenta y describe físicamente para que el lector se familiarice con ellos. Presenta una breve descripción de la situación inicial en la que se hallaban los personajes y los introduce en un conflicto, un tiempo y un lugar determinado. En algunos ejemplos son: la historia transcurre a mediados del siglo XIX en el Reino Unido. Jane es una huérfana enviada por su tía a vivir a un internado. El segundo ejemplo es: esta historia se desarrolla en un futuro distópico, amenazado por la guerra. Un científico ha caído en coma antes de entregar a los militares un importante mensaje. Bueno, vamos a ver el conflicto, reacción y acción. Se desarrollan los acontecimientos planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos en un conflicto y actúan en una función del objetivo que persiguen. Surgen más conflictos. Por ejemplo, Jane crece en el internado, decide irse como institutriz, se enamora de su patrón y descubre que él es casado y huye. El segundo ejemplo es: un equipo científico militar dentro de un submarino es encogido a tamaño microscopio y metido en el torrente sanguíneo del científico para curarlo. Luchan con un innumerable contratiempo. Desenlace o solución de la situación planteada. En esta parte del relato se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede tener un final feliz o trágico, donde el protagonista puede o no seguir su objetivo, o incluso una conclusión que nadie esperaba y deja al lector con un final abierto. Por ejemplo, está: Jane conoce a sus parientes y se casa con su amado. La misión tiene éxito y el científico se salva. Y el último ejemplo es: los cazadores de sombras encuentran la copa mortal. Jace y Clary descubren que son hermanos. En resumen, para elaborar una narración es necesario, en primer lugar, tener claro el tema: la búsqueda del amor, una aventura submarina dentro del cuerpo humano, etc. A partir de ahí se eligen los escenarios y se traza un plan general de la obra, imaginando los hechos y circunstancias más importantes y creando una base argumental que se irá completando a lo largo del proceso de estructura. El final de la narración es también muy importante. En él se produce el desarrollo de la acción, ya sea abierto o cerrado, previsible o sorprendente, pero siempre ha de resaltar verosímilmente. Detengámonos un momento a aclarar los conceptos. El tema es el común denominador, una constante que aparece repetidamente en una narración. Por ejemplo, el amor, la traición, el miedo y la venganza.
En el ejemplo anterior era el amor. El argumento, conjunto de acciones que realizan los personajes, cuenta de manera cronológica acontecimientos que se van sucediendo en el transcurso de la narración. El trama cuenta cómo se articulan los hechos descritos en el argumento, y la trama es la forma en que elige el autor para mostrar su historia, valiéndose de intrigas, suspensos, retrospecciones o flashbacks, confesiones, etc. Y eso fue todo. Gracias por su atención.